iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Por su misericordia estamos aquí, por su amor, como lo ha dicho la sierva. Iglesia, tome la espada, tome la palabra del Señor. Y antes de orar por la palabra, búsquela, por favor, 1 Corintios 3, del 4 al 15. 1 Corintios 3, del 4 al 15. La gloria sea para Dios. Amén. Sienta su mover, sienta su presencia. El Señor está aquí, está su amor. Está complacido con este pueblo que hoy ha venido a congregarse. La gloria sea para el Señor. Estamos ahí, iglesia. 1 Corintios 3, del 4 al 5. Nos ponemos de pie, por favor. Dice el Señor: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Estamos en 1 Corintios capítulo 3, del 4 al 15. Dice el Señor: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que si el que planta es algo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois libranza de Dios, edificio de Dios. En el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y en el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, vamos a orar, pero puede sentarse. Padre, gracias, Señor, aquí estamos como cuerpo de Cristo, Señor, glorificando tu santo nombre, exaltándolo, Señor, porque tú eres bendito, tú eres el que lo es todo, Señor, el único que merece honor, exaltación y alabanza. Venimos a conocerte cada día más, Padre. Venimos, Señor, a glorificarte. Venimos, Señor, a ponernos pequeños, porque tú eres nuestra gloria, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en esta noche, Señor, que ninguno de nosotros salgamos iguales como tenemos más de igual, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este encargo, Señor, tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Todos aquí estamos dispuestos de corazón a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, somos bienaventurados porque escuchamos la palabra de Dios. Y todo lo que usted ha hecho desde la entrada, mientras el Señor ministraba en la oración, en la adoración, en la palabra y en la ministración, es lo que todos nosotros estamos llamados
hacer. La prédica de hoy, el Señor da como título: miren cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que mirar cómo sobreedificamos. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en esta noche? Iglesia, vamos a su palabra. Ella es la que liberta, ella es la que habla, ella es la que enseña. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el Señor en el 1 Corintios capítulo 3, verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pregunta el Señor. Cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, nosotros somos todos servidores de Cristo. Mire lo que dice el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Por eso el Señor nos llama bienaventurados, iglesia, porque a cada uno el Señor nos ha concedido algo maravilloso para hacer en la obra del reino de los cielos. Ninguno de los que estamos aquí estamos por casualidad. Todos somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y cada uno tenemos algo que entregarle al Señor. También tenemos que dar en su obra. Es una orden, es una ordenanza en el nombre de Jesús. Dice el Señor en el 6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él plantó en la iglesia la semilla, que es la palabra de Dios, con el fundamento que todos tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y viene otro siervo de Dios que es Apolo, dice que él regó. El Señor nos compara con la planta, cuando alguien la siembra y luego lo va y la riega. Pero el crecimiento lo da aquel que entregó la vida por cada uno de nosotros. Por eso dice que el crecimiento lo da Dios. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor hoy en su palabra. En el 7 sigamos. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios. ¿Qué dice el 7? Así que ni el que planta es algo, sino el que, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Nosotros todos, como cuerpo de Cristo, tenemos que compararnos como el cuerpo humano, ¿verdad? Tenemos ojos, oídos, boca, y cada uno tiene una función. Y cada uno realiza la función de acuerdo a lo que el Señor quiso hacer en nosotros, pero es su obra perfecta, ¿verdad? El cuerpo humano. No podemos hacer nada de las manos y los pies y los ojos, porque todo es necesario en nosotros. Pero está el Señor hablando de quién, de nosotros como colaboradores, como iglesia de Cristo. Avancemos para ver qué nos quiere decir el Señor. El único necesario, el único importante, el que tiene el privilegio, el que tiene todo el honor es Jesús. Solo Él, no el que planta la palabra, no el que la riega, porque todo está en Jesús. Jesús es el fundamento, es el ángulo de la iglesia. Él es el importante, el valor está en Él, en sus atributos, en su llamado. Amén. En el 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El Señor está hablando a los creyentes, el Señor está hablando a los cristianos. Conforme a su labor, el Señor dará recompensa a cada uno, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En la palabra, cuando el Señor manifiesta las funciones de cada uno de nosotros, todos somos iguales, porque para el Señor no hay excepción de personas. Lo importante aquí es que podamos entender que unos somos llamados para ser colaboradores directos de Cristo. Pero el Señor hace varios años, por su gracia, me regaló una palabra que decía que Él es el que da gloria y honor al que quiere y como quiere el Señor. Amén. Entonces dice que todos estamos trabajando
para la obra de Dios. Pero algunos somos llamados para ser colaboradores directos en un templo, pero eso no significa que todos no seamos iguales, porque dice: y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. El que colabora también ha sido labranza de Dios y también es edificio de Dios. ¿Qué es un edificio? El que pone una base tiene un cimiento. Si es un edificio de una primer planta, el que edifica es el siervo de Dios, la pareja ministerial que el Señor ha puesto en la iglesia. Por su orden lo ha puesto. Esos siervos son los que van a entrar a edificar a la grey que el Señor le ha entregado. Pero asimismo esos siervos son labranza. Dios los ha trabajado, Dios los ha formado, Dios les ha dado el crecimiento. Entonces no es nadie, sino no es algo. Todos somos iguales en Dios. El que es importante es el que da el crecimiento, el que con su palabra no limpia, el que con su palabra gloria a Dios. El que con su palabra está haciendo un edificio con cada uno de nosotros. Pero vamos a mirar la profundidad y el misterio de la palabra de Dios en estos versículos. Amén. Dice el Señor en el 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí es donde el Señor habló a mi corazón. El perito arquitecto, bueno, aquí tenemos una arquitecta, no sé si hay varios o que trabajen y conozcan humanamente en este sentido. El perito arquitecto es una persona especialista como arquitecto en saber las estructuras, todo lo que tenga que ver con la obra. Es un experto. Tiene que saber las bases, las columnas, lo que puede quedar mal. Legalmente conoce las ordenanzas de las edificaciones. Es un perito, es una persona adiestrada, estudiada y preparada para que pueda atender la obra. Si usted va a comprar una casa, usted necesita de un perito, arquitecto, para que le revise, le mire si lo que usted le van a entregar es eso, lo que le han dicho, los metros, si está bien edificada, etcétera, etcétera. Y así fue llamado Pablo como perito arquitecto para colocar el fundamento que es Jesús. Esos son los distintos ministerios que el Señor ha dado. Los ministerios que el Señor ha entregado por su gracia, algunos en la iglesia. La cabeza de la iglesia, Dios es el todo de la iglesia. Su Hijo Jesucristo, porque Él pagó el precio por nosotros. La cabeza de la iglesia, dado ese puesto, esa honra al Señor. Luego le siguen aquellos que han sido llamados como ministros a dirigir la obra, a estar pendiente de la grey, a formarla, a edificar la grey. Esos son los peritos arquitectos que el Señor ha moldeado, aquellos que se han dejado, gloria a Dios, moldear por el Señor para edificar bien a su iglesia, que se han dejado trabajar, que han muerto así, que se han humillado, que han entregado todo por Dios y por su obra, por las almas que están pastoreando. Pero eso no significa que usted y yo no seamos peritos arquitectos, porque el Señor nos está diciendo: miren cada uno cómo sobreedifica. Y ahora vamos a mirar qué nos quiere decir el Señor. Entonces dice Pablo en el 10: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Quién puede edificar sobre el fundamento que es Jesús? Su palabra. La palabra del Señor es la que edifica ese fundamento, porque la palabra es Jesús. Es el verbo hecho carne, es el mismo Dios. Su palabra es la edificación, porque la piedra angular que vamos a leer es Jesús. Esa base que el arquitecto dice necesitamos
de nosotros para su obra. Entonces, ese perito arquitecto también debe saber cómo sobreedifica. Ahora lo miramos. Y otro puede edificar, que se viene siendo Apolo, que regó, plantó la palabra, la semilla. Apolo regó. Es aquel que en la iglesia está orando, está intercediendo, aquel que desde su casa también lo hace, aquel que está haciendo ayunos por las almas, aquel que intercede día y noche por sus familias, aquel que intercede por la obra del Señor universal y local, aquel que ora para que las familias sean entregadas a Cristo. Este está edificando sobre el fundamento que es Jesús. Ese es el que lo está haciendo, el que utiliza las herramientas espirituales para morir a sí mismo y poder ser edificado a través de la palabra, a través de Jesús, que la misma palabra es la que nos enseña. Dice el Señor, y otro edifica encima. El mismo siervo, los mismos siervos también están edificando sobre el fundamento de Jesús, pero todos estamos llamados a edificar sobre el fundamento que es Jesús. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros, esto es una exhortación, iglesia, como les digo, ya vamos a la palabra. Esta es una exhortación, una reflexión que el Señor hace a la iglesia de Cristo. Tenemos que estar muy atentos a cómo sobreedificamos. Sobre el fundamento se hizo un edificio, se hizo una base, se hizo un primer piso. Pero si tú quieres hacer un tercero, debes ver bien, perito arquitecto, cómo lo hacen los obreros. Y esos obreros tienen que tener mucho cuidado de utilizar los elementos y todo lo que necesita para sobreedificar eso que no se caiga. Entonces, el fundamento puede estar correcto, la edificación puede estar correcta, basada en la palabra, como iglesia primitiva, en el amor de Dios, en la obediencia, en el arrepentimiento, en la entrega día a día, para ser verdaderos discípulos de Cristo, morir a la carne, porque el Señor por eso hace una pregunta en el 4: ¿qué haces tú diciendo que si eres de Apolo, si eres de Cristo? Si el que pagó el precio por ti fue Jesús. Entonces dice, no sois carnales. O sea, ¿por qué estamos pendientes? Porque estamos pendientes de hacer cuestionamientos, fijaciones, señalamientos, juicios muchas veces. Si el que estás llamado a edificar en un verdadero altar tiene que dar palabra de verdad. El siervo y la sierva que está llamado debe tener un supremo cuidado de saber cómo está edificando y sobreedificándose él mismo y cómo está sobreedificando a la iglesia de Cristo. Porque dice cada uno, mire cómo sobreedifica, te toca a ti, me toca a mí, ver cómo estamos sobreedificando en el fundamento de Jesús, en su palabra. Estamos siendo carnales, estamos siguiendo las obras de la carne, las obras muertas, o estamos sobreedificando sobre la palabra de Dios, sobre el verdadero arrepentimiento, sobre la verdadera entrega, sobre la obediencia, o estamos sobreedificando conforme el mundo está llamando, o estamos sobreedificando sobre la necesidad que tenemos, sobre la enfermedad, estamos sobreedificando sobre una esposa o un esposo que no me ama, estamos sobreedificando en una iglesia que señala, que persigue, que enjuicia. Estamos sobreedificando sobre bases de amor, que es el perfecto vínculo. Amén. Estamos sobreedificando sobre el amor que nos habla el Señor en Corintios, como nos ha venido mostrando todo este tiempo en las predicaciones que el Señor le ha regalado a nuestro pastor Luis Carlos, y en lo que le ha mostrado a su iglesia acerca de cómo es que el Señor está preparándonos para la venida de Cristo, porque viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto y Él quiere una iglesia.
el amor, edificada en la humillación, en el arrepentimiento. Una iglesia que esté preparada para vivir lo presente y lo porvenir. Porque el Señor nos está preparando para tiempos peligrosos. El Señor, gloria a Dios, estamos en una iglesia que tiene el fundamento y la edificación de Cristo. Somos bienaventurados porque estamos recibiendo de la presencia del Señor palabra verdadera. Palabra también que consuela, palabra que levanta, pero palabra que nos está preparando día a día para la venida del Señor. Por eso todo lo que ustedes escuchan acerca de la palabra de Dios. Pero el Señor también ha mostrado que hay quien contiende con la palabra, que hay con quien la rechaza, que hay con quien hace señalamientos al siervo que se pone en este lugar, a su familia, a los que sirven. Iglesia, ¿no sois carnales? Pregunta el Señor. ¿No somos carnales? Cuando el Señor quiere que nosotros seamos sobreedificados sobre toda buena obra, así como Jesús vino, así como lo que hizo Jesús. Vamos por favor a 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, si son tan amables. 2 Corintios 5, 21. Ahí seguidito, comenzamos sin perderse de la palabra guía, por favor, de Corintios 5, 21. ¿La tenemos? Gloria a Dios. Cuando la palabra es en el verso 7, habla de Jesús, que es el fundamento, dice el Señor. 21, estamos ahí, 5, 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él. Iglesia, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. ¿Sí? ¿Estamos allí? Gloria a Dios. Que Dios Padre haya tomado a su Hijo y lo haya traído a esta tierra para que todo el pecado nuestro fuera sobre Él, y nos limpiara, y nos redimiera, y nos justificara, y nos hiciera justo delante del Padre. Y nosotros debemos estar como iglesia orando en ese fundamento, en amar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en amar el perdón de Dios en nuestras vidas, la redención, la justificación que el Señor ya dio. Porque si no, toda la ira de Dios fuese sobre nosotros, porque todos vamos a rendir cuentas de lo que hagamos terrenalmente, sea obra buena o sea obra mala. Estamos llamados a hacer la buena. Amén. Ahora vamos a revisar. Entonces el Señor, si el Señor colocó el verdadero fundamento, aquel que fue el que nos justificó delante del Padre, para que por el pecado que cada uno de nosotros traíamos, cuando el Señor nos recogió, nos levantó, nos destruyera, la ira del Señor en su juicio final no viniera sobre nosotros. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, en ayuno clamamos y pedimos que amemos la venida de Cristo. Estamos haciendo esa obra verdadera. Estamos orando por el necesitado. Estamos orando porque conozcan a Cristo. Gloria a Dios. O estamos orando simplemente enfocados en las necesidades que tenemos en el día a día. El crecimiento lo da Dios, dice la palabra. Pero si estamos imbuidos solamente en los desvelos
que le causa a los padres la situación que sus hijos están viviendo, la falta de trabajo, que no tengo casa. Todo lo que podamos estar viviendo, eso está bien, tenemos que orar. Pero iglesia, ya no hay tiempo. El Señor conoce las necesidades que tenemos. El Señor conoce nuestra debilidad y nuestros propósitos, porque también se los debemos presentar, claro que sí. Amén. Día a día en oración, porque ¿quién es nuestra fortaleza? ¿A quién iremos sino a Jehová? Amén. ¿Verdad? ¿Qué nos oirá? Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Amén. Pero como iglesia el Señor nos está llamando a ir mucho más allá. Como iglesia el Señor quiere que sobreedifiquemos, que crezcamos, que nos ayuda el Espíritu Santo de Dios. El único que nos puede ayudar Él puede ayudarnos en esa hora perfecta a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Efesios 2, por favor. Allí seguidito. 2 capítulos adelante me dicen por favor cuando la tengan. Efesios 2, 20 al 22. Aquí, Efesios 2, me dicen amén, son para amables. 2:20. 2:20 dice el Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. 2:20-22. Perdón. Sí, yo fui la que me equivoqué. Aquí estamos. Gracias, iglesia. 2:20, gracias, perdón. 2:20. Bien, dice el Señor. Edificados, ¿estamos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gloria a Dios. Sigamos un momentito en el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Para que todo el edificio bien coordinado. Entonces, no es cuando el Señor nos habla como cuerpo de Cristo, que si alguno en el Señor tiene un sufrimiento, el otro sepa qué está pasando. Si la mano tiene una dificultad, que el brazo se duela, que se duela la pierna. Así tenemos que estar coordinados, iglesia, porque el Señor así va dando el crecimiento para ser un templo santo en el Señor. Amén. Bueno es que el Señor conozca nuestras necesidades, pero es bueno que nosotros también estemos orando por los hermanos, que estemos orando por la iglesia, que estemos orando por las necesidades de cada uno. ¿Sobre qué estamos sobreedificando? Sería la pregunta. Estamos sobreedificando sobre el perdón, estamos sobreedificando sobre la piedad, estamos sobreedificando sobre la misericordia. Amén. Gloria a Dios. ¿Sobre qué está sobreedificando la iglesia cuando gracias a Dios hemos tenido un buen fundamento? Aleluya. Hay iglesias que tienen un buen fundamento y tienen una buena edificación, o sea, tienen el fundamento de Cristo y sus pastores, sus mentores han hecho una buena edificación. Pero ¿qué pasa con aquel que no está él sobreedificando bien? Todavía hay resentimiento, todavía hay señalamiento, todavía hay envidia, todavía hay juzgamiento, infidelidad en nuestros corazones, todavía no hay generosidad en la ofrenda, en el diezmar, porque aún no podemos soltar, porque eso es lo que se necesita en casa, pero no se piensa en lo que se necesita en la iglesia. ¿Sobre qué fundamento
¿Estamos creciendo, iglesia? Es la pregunta. El Señor es el que da el crecimiento, pero nosotros somos los que permitimos que el Señor dé el crecimiento o no. Hemos escuchado las prédicas acerca de que es una situación que tú eres el que tienes que tomar la decisión, tú y yo. Sí sigo a Cristo, sí edifico en su palabra, sí me muevo en misericordia, sí perdono a mi agresor, si perdono al que me persigue, al que me difama, o todavía estamos en las obras de la carne, que son las obras muertas, o estamos realmente sobreedificando en lo verdadero, en lo puro, en lo santo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Usted ha recibido, iglesia, muy buenas instrucciones en este lugar. Debe la gloria a Dios por el fundamento que tenemos en este lugar. Demos el paso si no lo hemos dado, iglesia. Continuemos entonces. Dice el Señor, vámonos rápidamente, quedamos, como edificamos y vamos avanzando en lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice en el 3:11, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ya lo hemos leído. 3:12, 1 Corintios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, lino, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Amén. ¿Qué quiere decir el Señor en el verso 12? Vamos entonces al verso 12. Si el fundamento es Jesús, si el fundamento es Cristo, porque ya nos justificó, ya nos perdonó, ya nos puso el sello del Espíritu Santo de Dios, que es la obra maravillosa y perfecta en nosotros. Amén. Este fundamento está bien constituido. Pero dice el Señor en el 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas o madera, heno, hojarasca, el Señor aquí está haciendo una comparación, iglesia. Si la edificación, que como iglesia tiene algo que ver con estos minerales y piedras preciosas como el oro, la plata, o tiene que ver esa edificación con la madera, el heno o la hojarasca, porque dice que toda obra pasará por el fuego. Todos aquí hemos pasado por el fuego, y si alguno necesitara seguir pasando por el fuego, gloria a Dios. Amén. Para ser probados, para llegar a eso tan maravilloso que es el máximo galardón, que es la vida eterna. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla del oro y la plata y el oro son minerales, metales que se deben trabajar. Es duro, pasan por el fuego, ¿verdad? Pero cuando terminan las obras de ellos son maravillosas. Amén. Y la piedra preciosa es muy costosa, muy costosas. Por eso se nos compara con ellas. Si nosotros estamos siendo edificados y sobreedificados, pasando las pruebas de fuego, iglesia, gloria a Dios, porque vamos a ver las maravillas de Dios aquí terrenales. Amén. Pero también vamos a ver las celestiales. Amén. Porque todos se sacan. Porque todos estamos llamados a hacer obras que perduren, pero allá en el cielo, en la eternidad. Por eso es que tú y yo estamos sentados en este lugar. ¿Para qué vinimos al mundo, iglesia? Venimos con un propósito, para que
decimos que estas son piedras preciosas y que son muy costosas. Pasan por el fuego, pero los resultados son hermosos. Cuando el Señor nos ha probado en el desierto, cuando el Señor está probando nuestra fe en este momento, el Señor sabe cómo viniste tú, cómo vengo yo, qué traemos de nuestra casa, de nuestros hogares, qué está aconteciendo en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor lo conoce todo, no podemos mentirles, no podemos mentirle. Pero el Señor quiere que a pesar de ello, tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, seamos intercesores para la obra de Dios. Entendamos que el llamado es mucho más grande y más glorioso que lo que estamos viviendo, iglesia. Que el tiempo es ahora, es ya. Entendamos que no hay tiempo porque la venida del Señor se acerca. No es para que te afanes, pero tampoco es para que retrocedas. Es para que podamos escuchar la voz gloriosa del Espíritu Santo de Dios y nos mueva a toda buena obra. Porque aquí vinimos, iglesia, a este mundo a hacer todas las obras con amor para aquel que nos llamó. Aquí todos estamos llamados. Aquí todos tenemos dones para la iglesia de Cristo. Todos y cada uno de nosotros, recuerden que el más pequeñito en el reino de aquí es el más grande en el reino de los cielos. No es Apolo, no es Pablo, no es el que esté aquí, es Jesús, es su palabra, lo que importa, lo que Él nos ha llamado a hacer, iglesia. Tenemos que sobreponernos porque el llamado es mucho más precioso, mucho más glorioso. Y muchos lo hemos tenido por menos, o no se le ha dado la importancia, o lo hemos desechado, lo han desechado. Sé que cuesta, sé que no es fácil, pero tenemos la palabra que nos dice que con Cristo todo lo podemos. Que en Cristo Jesús somos más, ¿verdad? Más que poderosos en las fuerzas de Cristo. Que cada día su palabra nos edifica, nos levanta, nos alienta, nos fortalece. Y tú haces lo que hacían los apóstoles después de que los castigaban, los lastimaban, los injuriaban, los golpeaban, los apedreaban, los encarcelaban. Tú y yo hacemos como ellos, nos sacudimos y salimos a hacer la obra de Dios. Amén. Esa es la obra que pasa por el fuego y no será quemada. A toda buena obra. Sí, tenemos que atender la familia, tenemos que atender los hijos, tenemos que atender las cosas del mundo, pero el Señor nos tiene cosas más grandes, especiales, magníficas, poderosas para hacer aquí. Podemos hacerlo sin descuidarlo, iglesia. Podemos cuidar de nuestra familia, cada uno en lo que el Señor lo ha llamado como esposo, como esposa. En el momento en que el Señor lo haya llamado, o como lo haya llamado, algunos el Señor ya los llamó viudas, y algunos el Señor los llamó para quedarse solteras, y algunos están esperando el casamiento. Conforme el Señor nos haya llamado, lo que nos haya entregado. Si te dio don de sanidad, ministra el don de sanidad. Amén. Si te ha dado el fruto maravilloso del amor, ministra amor. Amén. Si te ha dado el don maravilloso de la fe, ministra fe. Amén. A todo conforme el Señor nos ha llamado. Amén. Sobre eso es que tenemos que edificar todos los días de nuestras vidas, nuestra fe, para que el Señor pueda hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Pero el que tiene que tener cuidado de cómo sobreedifica es Dios o nosotros.
nosotros, iglesia, para que todas esas obras que hagamos en el día del juicio el Señor las apruebe. No las encuentre reprobadas o no pasaron la prueba del fuego. Porque todo será, lo bueno y lo malo será juzgado por nuestro Señor. Bendito sea Dios. Ahora, cuando el Señor, sigamos aquí, en el 12, cuando el Señor habla de la madera, el heno y la hojarasca, se refiere a elementos que con el fuego se queman. La madera se quema, el heno, esto yo encontré, el heno es como una hierba seca. La hojarasca es como un conjunto de hojas que caen porque son secas, como paja. Entonces rápidamente el fuego las consume, ¿cierto? Entonces por eso el Señor nos manda a preguntar, nos dice, ¿seguimos siendo carnales? ¿Seguimos haciendo obras que las pruebas las queman? ¿No tienen frutos? ¿O cuál es tu labor en el trabajo del Señor? Aquí todos trabajamos para Cristo. Todos tenemos una función como cuerpo de Cristo. Ser testimonio de Cristo es la mayor grandeza. Eso hace que muchas almas lleguen a los pies del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, pero si lo que el Señor te ha dado como fundamento y en la iglesia donde te tiene, gloria a Dios, en fruto de gloria, te ha dado ese buen fundamento, pero tú no has sabido sobreedificar, sino que estás siendo piedra de tropiezo. El Señor va a juzgar esa obra, porque estamos llamados a no hacer acepción de personas. Estamos llamados a glorificar el nombre del Señor. Estamos llamados a cumplir la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor obra que usted y yo podemos hacer? Vivir conforme a la palabra de Dios. Porque allí ya estamos siendo testimonio de Cristo, de su poder, de su grandeza. Ahí donde estamos viendo si realmente estamos siendo edificados y si nosotros estamos sobreedificando. ¿Qué hacemos con el perseguidor? ¿Qué hacemos con aquel que nos acusa, con aquel que nos señala? ¿Qué hacemos con aquel que nos ha hecho mal? Entonces, que nuestras obras para Dios no sean quemadas por lo que estemos viviendo, que no sean obras que rápidamente el fuego las consuma, que no nos consuma la prueba, que no nos consuma la falta de dinero, que no nos consuma la soledad, la depresión. El Señor ya todo eso lo hizo en la cruz. Todo eso ya lo dejó allí. Pero si el creyente se enfoca en lo que aquí terrenalmente está viviendo, ¿cómo va a sobreedificar ese buen fundamento que Dios nos ha dado, iglesia? ¿Me hago entender, iglesia? Gloria al Señor Jesús. Den un aplauso al Señor. Debemos tener mucho cuidado cómo nos estamos sobreedificando, porque muchos idolatran los dones que Dios les dio. La obra de Cristo, el que se sacrificó fue Cristo, el que da el crecimiento. Si tienes dones para adorar, para administrar, sobreedifiquemos en amor, en humildad. Porque nada de nosotros, ¿quién es importante? ¿Quién es algo? Sino Dios. No el que plantó, no el que regó. Ese fundamento es Cristo, la piedra angular de este edificio que es nuestro templo, el cuerpo del Espíritu Santo de Dios. Ese templo que somos nosotros y esta obra que el Señor está haciendo en este lugar. Amén. Entonces, ¿cómo estamos sobreedificando? ¿Sobre qué doctrinas? ¿La doctrina de la verdadera palabra o sobre la de ritos, la de religiosidades, la de la vanagloria, la de las ofrendas vanas? Como el Señor le mostraba a la sierva,
que nuestras ofrendas sean como las de Abel. Como las de Abel, que le dio lo mejor al Señor, de su corazón. Que nuestra mejor ofrenda sea como la de Abraham. Que el fuego lo consumía en su corazón. Yo me imagino cuando el Señor le dijo a Abraham que le entregara a su único hijo, su amado hijo, el de la promesa. Esa obra sí pasó por un fuego terrible, terrible, terrible. ¿Y qué dijo Abraham? El Señor proveerá. Yo voy, él fue, iglesia. Dijo, yo obedezco. Yo obedezco, dijo Abraham. Yo voy. Vamos, y cogió a su pequeño, a su amado. Incluso lo amarró y oyó cuando su hijo le dijo: Padre, ¿dónde está el cordero? Y él le dijo: el Señor proveerá el cordero. Aquí está el Señor, iglesia. El Señor proveyó el cordero de Dios para que tú y yo nos preocupáramos, porque Él sabe de qué tenemos necesidad, iglesia. Él proveyó el cordero de Dios para que vivamos para Cristo, para que tú y yo lloremos lágrimas, pero de amor a Jesús todos los días en la presencia de Él, porque Él se encarga de nuestros pequeñitos, Él se encarga de nuestros alimentos. ¿O te ha dejado solo el Padre, iglesia? El Padre nos ha dejado solos. Él ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Entonces el tiempo es tiempo de entregar el saco. Es tiempo de entregar lo que más queremos terrenalmente, lo que más estamos atesorando en nuestro corazón. No sé qué es, porque los dones, los talentos, las habilidades, los ministerios son para Dios. Es tiempo de adorar al dueño de lo que nos dio, de lo que nos entregó a cada uno. A Él es el que debemos adorar. Entreguemos soledades, tristezas, desaprobaciones del mundo, porque si decimos que ya no somos carnales, porque estamos haciendo solamente obras carnales, entonces, ¿sobre qué estamos edificando? Sobre materiales que se queman con la prueba. Es cierto que el fuego nos duele, pero al Señor Jesús le dolió. A Él le dolió, pero Él fue, obedeció como Abraham. Y digo: yo soy el cordero. Él se puso como cordero para que tú y yo fuésemos perdonados, para que tú y yo accediéramos a la vida eterna. Entonces no es importante el que planta ni el que riega, sino el que da el crecimiento. El Señor está cansado de la religiosidad, el Señor está cansado de los sacrificios, el Señor está cansado de los holocaustos del pasado. No podemos vivir en el pasado. Entreguemos el pasado para que nuestra mente sea renovada. Entreguemos también el presente y también el futuro, porque si no lo entregamos no vamos a poder despojar esas obras muertas. Viviremos religiosamente, pendiente del que digan, del que no digan, de si me dan, de si no me dan, de qué dicen acerca de mí. Lo que nos debe importar, iglesia, es que estamos siendo edificados para edificar, para dar ese buen fundamento que hemos recibido primeramente del Señor y de su palabra sagrada, porque ella es clara y es precisa. Ella nos dice qué hacer, pero el que se enreda en otros asuntos es el ser humano. Somos nosotros que nos enredamos en los asuntos que no son los asuntos del Señor. Y entonces viene el sufrimiento, y entonces viene todo, porque estamos pendientes como el mundo mira y como el mundo juzga
como el mundo pretende las cosas. No, porque no somos carnales, somos espirituales. Si ya tenemos ese don precioso, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, no podemos sobreedificar en banalidad, ya no podemos sobreedificar en lo material, ya no podemos sobreedificar en la falta de perdón. Tenemos que pedir ese perfecto amor de Dios en nosotros, iglesia. Tenemos que ser ofrendas espirituales para que el Señor haga primeramente en nosotros y luego pueda hacer en los demás. Porque si no, ¿qué propósito está pasando con nosotros, con nuestra vida? O sea, con nosotros no va a pasar nada espiritualmente y mucho menos con los demás. O sea, la obra del Señor en fundamentos no tiene validez. La sangre de Cristo rociada de la manera como fue. Entonces no tenemos excusa, iglesia. No tenemos excusa. Examinémonos hoy. Así como ya sabemos que la palabra primeramente es para el que la está recibiendo antes de dar gloria a Dios. Examinemos como cuerpo de Cristo si realmente estamos haciendo obras de amor, obras que el Señor está recibiendo en el cielo. Realmente la iglesia ha muerto a sí misma y la iglesia ora por el necesitado, la iglesia ora por las misiones, la iglesia ora por los misioneros, la iglesia ora por los pastores. Que el Señor los fortalezca, que el Señor los edifique. Gloria a Dios. Realmente la iglesia está siendo agradecida con Jesús y agradecida con aquellos que están llamados a edificarnos como cuerpo de Cristo. Y la iglesia está haciendo algo por la obra del Señor, está sobreedificando sobre él o está sobreedificando sobre piedras preciosas. Gloria al Señor. Decíamos que todas las pruebas pasarán por ese fuego. Por eso el Señor no quiere nada de religiosidad, sino que vivamos la palabra tal cual como el Señor nos la manifiesta, tal cual como está escrita. No se contiende con la palabra. Si los siervos dan desde el altar una palabra, es porque esa palabra ya fue escrita por el Espíritu Santo de Dios. Hay que recibirla con amor. Hay que recibirla con la honra que se merece la palabra de Dios y con la honra que se merecen también los que son llamados a hacer casa espiritual. Amén. Todos. Ahora vamos a mirar. Vamos, iglesia, un momento, por favor, a Primera de Pedro 2. ¿Se quitan? Primera de Pedro, capítulo 2. Es tanto, pero ya cuando miren acá, pues vemos que el tiempo no. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Vamos a mirar qué dice el Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Gloria a Dios. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, vosotros, iglesia, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Iglesia, esto es grandiosísimo. Mira la responsabilidad que como iglesia tenemos frente al Señor. El Señor es la piedra viva. Él es el que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero el Señor ya se sacrificó
porque lo que quiere es misericordia. Queremos fruto de arrepentimiento, fruto de honestidad, fruto de fidelidad primeramente a Él y a los hermanos. Que nos amemos los unos con los otros, para que cumplamos con el verdadero llamamiento, el único y el que cobija todos los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Solamente amando a Dios podemos amar al prójimo para ser casa espiritual. ¿Estamos acá, iglesia? Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos hizo sacerdocio santo porque fuimos hechos para Él. Entonces, cuando dice que también nos llama piedras vivas, imagínense el nombre igual al nombre de Jesús. Jesús es la piedra viva, piedra principal del ángulo, la que sostiene todo el edificio. Por eso ellos somos la labranza y edificio de Dios, porque el ángulo perfecto es Jesús. Él nos sostiene. Entonces, cuando el Señor dice que como piedra viva nosotros también seamos edificados como casa espiritual, por eso dice: ¿sois carnales o todavía sois espirituales? Si somos ya espirituales, ya tendremos que estar haciendo obras espirituales. Esta iglesia tiene que crecer en el nombre de Jesús como casa espiritual. En ese caso, el Señor quiere que el nombre de la cabeza es santo nombre, Señor. Gloria a Dios. Edificados como casa espiritual. ¿Alguna vez ha ayunado por un endemoniado para que el Señor lo liberte? Usted lo puede hacer, iglesia, porque si usted cree, para Dios todo es posible. Eso es una casa espiritual. Y abandonarse, usted puede ayunar para usted, pero usted también puede ayunar por otro. Por la huérfana, por el viudo, por los necesitados, por los que están en las cárceles, por los enfermos. Les decía que no debemos adorar los dones, debemos adorar al dueño de los dones. Y que tenemos que ministrarlos como casa espiritual, a donde el Señor nos mande, con el que nos diga, pero no para vanagloria ni suya ni mía, ni para idolatrar, porque ahí donde el mundo se ha perdido, muchas iglesias se han desviado, donde muchos siervos y siervas se han perdido y han caído de la gracia del Señor. Porque como el mundo los ha adorado a ellos y a la obra que hacen, al milagro que hicieron, le hicieron, y no han honrado ni alabado a la piedra angular, al dueño de la iglesia que se sacrificó por ella, que es Jesús. Entonces, y la misma iglesia se encarga también muchas veces de dañar la obra maravillosa de aquel que está edificándose, y le es piedra de tropiezo, y el que también se descuida. ¿Por qué? Porque no está cimentado en Jesús, no está cimentado en la humildad, no está edificado en lo que el Señor nos ha llamado a ser, simplemente administradores y buenos administradores de la obra de Cristo, a ser colaboradores solamente, no a que crezcamos en creer. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, no ser engreído con aquello que el Señor ha dado, porque si vinimos a este mundo a toda buena obra, ¿quiénes somos? Cuerpo de Cristo, simplemente administradores de esa obra, simplemente. Lo somos para ver los pies para ir hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Cada miembro en uno con un propósito en Dios, a sí mismo dentro de su iglesia. Pero nadie debe fomentarse ni edificarse en eso que se quema tan fácilmente.
Los dones son de Dios, los ministerios son de Dios. Esta palabra es muy amplia, no alcanzaríamos a terminar esta noche. Entonces dice el Señor, perdón, y estamos en 1 de Pedro 2:5, donde dice que nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, lo que decíamos ahora. Abel ofreció sacrificio espiritual, también lo ofreció Abraham, pero miren, estamos terminando casi. Una ramera también lo hizo. Una ramera, una pecadora, ofreció por fe, creyó que ese Dios que había sacado al pueblo de Israel, que lo había pasado y había atravesado el mar y lo había secado para que ese pueblo pasara, le podía dar a ella salvación y a su casa. Y creyó en ese Dios vivo, en ese Dios de los de Israel, en ese Dios invisible para él, en ese Dios que él no conocía, pero cuando escuchó, creyó y puso por obra esa fe. Y toda la fe sin obra es muerta, pero unas buenas obras, que son las que estamos nosotros llamados a hacer. Así que no necesariamente tenemos que ser un Abraham, no necesariamente tenemos que ser un Jacob, un Ismael, porque así lo llamó el Señor a ellos, pero también llamó a María Magdalena, la pecadora. También le perdonó el pecado a aquella mujer que iba a ser apedreada. Entonces, el Señor ofrece galardones terrenales y galardones celestiales para todo aquel que se ha dejado edificar y que Él mismo ha sobreedificado sobre esa roca firme que es Jesús. Amén. Para ser llamado casa espiritual, ofrenda y sacrificio espiritual agradable a Dios. Avanzamos un poquito más, iglesia. Vamos para ir terminando a Efesios 2, 8, por favor, y 10. Vamos avanzando. Efesios 2. Para terminar de estudiando todo lo que el Señor nos quiere terminar de dar en esta maravillosa noche. Efesios 2, 8 a 10. No la habíamos leído, ¿verdad, iglesia? No. Bien, gracias. Efesios 2, 8 a 10. Dice el Señor, bueno, pero antes de leer, vamos a recordar un poquitico a 1 Corintios. No vayan ustedes allá, quédense ahí, donde el Señor dice que en el 13, o si quieren pueden tomarse lo que tienen ahí apartado, 1 Corintios 3:13, donde dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, ¿verdad? Y luego dice en el 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Pero miren el 15, iglesia, aquí también dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué nos quiere decir el Señor en 1 Corintios 3:15? Vuelvo a leer la iglesia. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De quién? Al que se le quemó la obra, ¿verdad? Al que no dio frutos esa obra, al que el Señor no la miró como ofrenda grata. ¿Qué dice? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos entonces ahora a Efesios 2. ¿Qué nos quiere decir el Padre? Efesios 2, 8 al 10, dice el Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En esas buenas obras. Entonces, ¿qué dice el Señor en 1 Corintios 3:15 cuando dice que la obra de aquel que edificó sobre hojarasca, sobre madera, sobre heno, que la quema el fuego, no pasó la prueba, dice que él sufrirá pérdida? Aunque él va a ser salvo, dice el Señor, porque nosotros somos salvos por la gracia de Cristo. En oración preguntándole al Señor qué significaba si la obra de algunos se quemara, que él sufrirá pérdida. Dice, Señor, ¿qué significa que sufrirá pérdida si tú por gracia ya le has dado la salvación? Buena iglesia, vamos a irnos a 2 de Juan, por favor. 2 de Juan 1:8. 2 de Juan. 2 de Juan 1:8. Me dicen amén, son tan amables. Gloria a Dios. Estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Todos viendo en el nombre de Jesús. Yo sé que están acostumbrados al pastor Luis. 2 de Juan 8. Ahí lo tenemos. Gloria a Dios. 2 de Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de ¿qué? De vuestro trabajo, sino que ¿qué? Galardón completo. Iglesia, yo no sé. El Señor dice que se quemará la hora de aquel que no pasó por ese fuego, la prueba, y él sufrirá pérdida. El Señor nos está diciendo que hay un galardón completo. No sé cuál es esa pérdida que podamos sufrir tú y yo. Puede ser que no recibamos el galardón completo. ¿De qué se trata el galardón? ¿Qué nos tiene el Señor preparados celestialmente? Solamente sabemos que maravillas. Pero hay un galardón completo. Y el Señor quiere que todos lo recibamos completo. Que nadie tenga pérdida, sino que ese galardón que el Señor nos tiene preparado en la vida eterna sea completo. Amén. Vamos a Apocalipsis 3:11, por favor. Apocalipsis 3:11. ¿Estamos? Gloria a Dios. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los galardones pueden ser las coronas o otros galardones, pero nosotros sabemos que son coronas de amor. Pero acá dice que ninguno tome tu corona. El Señor nos va a dar coronas. Amén. Y nos va a dar galardones. Amén. Pero dice que el que sus obras no lleguen con olor grato delante del Padre pueden tener pérdidas. Pero el Señor está diciendo que ninguno tome tu corona, iglesia. Que recibamos el galardón completo. Y vamos a Lucas 6:35-36. Lucas, terminamos. San Lucas 6:35. Hay muchos, la palabra del Señor es maravillosa. Pero tenemos que mirar solamente a Dios. San Lucas 6:35. Gloria a Dios. 6:35. Dice el Señor. 35. Amad
pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aleluya. Para con todos, dice el Señor, que será vuestro galardón grande. O sea que van a haber galardones grandes. Aleluya. Que esta iglesia toda reciba los galardones grandes. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Que cada uno tenga su corona. Que no tenga pérdida. Gloria a Dios. Pero haciendo entonces todas estas buenas obras que el Señor espera que como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, como seguidores de Cristo, como sus discípulos, las hagamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Cristo nos les ama, iglesia, y Cristo nos ama. Oremos, iglesia, en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor, alabanza a su nombre. Gloria al Rey. Él vive, iglesia, Él reina. Él se complace de sus pequeñitos. Somos sus ovejas, iglesia. Invite al Señor, al Espíritu Santo de Dios, a sus vidas, a sus corazones. Amén. Dígale, Padre, gracias por esa palabra que ha edificado mi vida, que me ha enseñado. Dígale, Señor, reconozco, Señor, lo grande, profundo, maravillosa que es tu palabra, que ella es clara, que es limpia. Ella discierne las intenciones del corazón. Discierne las intenciones, disciérnalas en esta noche, Señor. Venme aquí, dígale, le pongo a cuentas con el Padre, con su Hijo Jesús y con su Santo Espíritu. Diga, Señor, he contentado, he fallado muchas veces. He tenido por poco, Señor, la grandeza de su obra sobre mi vida. Por eso yo le pido perdón en esta noche, Señor. He descuidado el amor del Espíritu Santo de Dios y su maravillosa obra, Señor. Así es, Señor. Perdóneme, Señor. Enos aquí, su iglesia, reconociendo lo altísimo que es, lo sobrenatural, lo grandioso, lo perfecto, Señor, lo sublime. Oh, Señor, y reconocemos nuestra pequeñez delante de ese Dios tan grande que tenemos, Señor, tan bueno, Señor, porque solo usted es bueno. Damos gracias por ese fundamento de Jesús, por esa piedra desechada por los edificadores. Pero aquí esta iglesia, Señor, acepta, la recibe, la apreciamos, Señor. Adoramos nuestro fundamento, Señor. Adoramos al Hijo de Dios, a su obra perfecta en la cruz, a la sangre preciosa que nos redimió, que nos perdonó. Damos gracias, Señor, por haber un día tocado nuestras vidas, Señor. Damos gracias, damos gracias, damos gracias, Señor. Gracias por el lugar donde nos han puesto para ser edificados. Gracias porque su palabra ha sido formidable, Señor, porque ha quedado escrita en mi corazón para ponerla por obra. Dígale, hoy quiero dar frutos del Espíritu Santo de Dios. Dígale, heme aquí, Padre, tome mi corazón, moldelo a su parecer, Señor. Hágale esta vasija de barro conforme la voluntad suya, Señor. Le moldee a su parecer, lléneme de su amor, Señor. Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Ese amor que me lleve a amar
aman conmigo, Señor. En el desvalido, Señor, en el huérfano, en el que están las cárceles sin sosiego, Señor. El hambriento, el desnudo, el huérfano, Señor. Usted es el Padre de ellos, Señor. Y yo quiero, Señor, como sacerdocio santo, ser casa espiritual para ti, Jesús, en agradecimiento por lo que ha hecho en mi vida, en mi casa y por darme vida eterna. El Señor ponga amor en mi corazón, ponga amor en mi corazón por su palabra, por su obra. Ponga amor en mi corazón, Señor. Quiero crecer espiritualmente. Quiero, Señor, ir donde me mande a hacer lo que quiera. Yo no quiero ser más siervo inútil, Señor. Quiero hacer más allá de lo que el Padre ha mandado a hacer, porque usted se encarga de mi vida, de mi casa, de los míos. Usted tiene especial cuidado de ellos, Señor. Gracias. Del corazón al Señor, diga que está abierto, Señor. Golpee como cual roca mi corazón para hacerlo espiritual, Señor. Dígale, haga de mi corazón un corazón espiritual, un corazón de carne, un corazón que deseche las obras de la carne y que viva por las obras espirituales, para que se pueda hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Para ahí sí que nos mande a predicar, para ahí sí que nos mande a evangelizar, sí que nos mande, Señor, a sanar los heridos, a darle libertad al cautivo, Señor. Haga su perfecta obra en mi vida para yo poder hacer en los demás, Señor. Gracias, amado Señor. Alabado sea su santo nombre, Jehová. Y tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, y amo las obras, y amo lo que quieras hacer conmigo. Dígale, acepto el llamamiento, acepto los dones que me ha dado, Señor. Aquí están, pero para glorificarlo a usted y para exaltarlo. Diga, perdóneme si tengo ministerio, Señor. Que tenga ministerio, pídale perdón al Señor si no ha trabajado para esa obra maravillosa conforme lo manda la palabra. Dígale, aquí estoy, Señor, haga su voluntad de mi vida. Y gracias, Señor, y gracias